el encuentro de hoy, que tiene que ver con evaluar, con la posibilidad de evaluar en la virtualidad, ¿sí? Y la exposición de hoy entonces tiene 5 momentos. La estructura de la exposición arranca por alguna definición de qué es evaluar. Vamos a ver que puede tener diferentes funciones, esta acción docente de evaluar. Va a haber algo de contrato que vamos a explorar, de roles, de qué le toca al alumno, qué le toca al docente, qué acuerdos se establecen en esta evaluación, qué dinámicas podemos llevar adelante de evaluación y qué instrumentos o qué vehículos de la evaluación podemos construir. Entonces vamos primero con las definiciones. Muchas veces la palabra evaluación pareciera que usamos como sinónimos otras, como acreditar, aprobar, calificar, certificar. Sin embargo, son cosas bien distintas, ¿sí? Una cosa es otorgar un certificado, asignar una nota o una calificación, dar por aprobado o desaprobado en alguna producción o alguna instancia. Pero evaluar es un proceso. Evaluar es un proceso que tiene al menos 3 grandes acciones, ¿sí? La primera tiene que ver con recolectar información de lo que sabe el alumno, ¿sí? Bueno, que pueda expresar de la mejor manera, comunicar de alguna forma todo aquello que sabe a raíz de haber participado en una propuesta de enseñanza, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir por esos indicios, por esas evidencias, por esos datos del aprendizaje del estudiante. Recolectar todas esas evidencias de que el alumno aprendió. Después, ¿qué hago con esas evidencias? ¿Qué hago con esa información? ¿La valoro? Bueno, ¿cuán lejos o cerca está del conocimiento erudito, del conocimiento científico, de aquello que yo quise enseñar? ¿Sí? Esa valoración tiene que ver con poder, bueno, apreciar de alguna forma la distancia entre lo que quise enseñar y lo que pudo comunicar o mostrar el alumno como evidencia de su aprendizaje. Y en función de esa valoración se tomarán decisiones. Las decisiones pueden ser vinculadas con la calificación, con el aprobar o no, pero también vinculadas con la enseñanza. Si es necesario que vuelva a dar algún contenido, porque la mayoría de mis estudiantes no dieron buenas evidencias de aprendizaje, o si es necesario que algunos estudiantes repitan alguna actividad, rehagan, reescriban, repiensen algún contenido, porque no lo han asimilado como esperábamos. Bueno, esta información y este análisis de la información nos va a permitir tomar decisiones en diferentes direcciones. Y estas decisiones están vinculadas también con los propósitos de la evaluación. ¿Para qué decido evaluar, no? En la literatura podemos sintetizar 3 grandes funciones. Hay más, ¿sí? Pero vamos a detenernos en estas 3. Una es la diagnóstica, para ver cómo viene, ¿no? Cómo se acercan, cómo inician en alguna instancia de enseñanza. La sumativa, que tiene que ver con ver el final de un proceso, ¿sí? Y poder hacer un corte. Y la formativa, que tal vez es aquella que más queremos alentar y que ustedes sostengan todo el tiempo, que es aquella evaluación que incide también en el proceso de enseñanza y que le devuelve al alumno alguna información para que siga mejorando y creciendo en sus aprendizajes, ¿sí? Esta evaluación que es feedback, que es devolución constructiva, que le devuelve al estudiante más información sobre aquello que está queriendo aprender y cómo está él en ese proceso de aprendizaje. Ahora, estas 3 instancias, a su vez, pueden concentrarse en diferentes aspectos. La evaluación puede estar dirigida hacia alguna competencia o práctica profesional o académica que queremos que los alumnos puedan realizar. Puede ser, lo que queremos evaluar es conocimiento declarativo, aquello que él puede decir o reflexionar acerca de, ¿no? Puede ser una evaluación de integración, donde se conjuguen y se pongan en relación muchos saberes y conocimientos, o por el contrario, puede ser una evaluación que busca la desagregación, que busca que el alumno pueda identificar algún fragmento, alguna sección y en profundidad dar cuenta de ello, ¿sí?
fuera de un contexto o de una secuencia mayor. Ahora, la evaluación no se trata de agarrar al estudiante ahí donde no sabe, ¿no? Esta vieja tal vez idea de, ajá, te pesqué. La evaluación quiere realmente que el alumno pueda mostrar todo lo que sí sabe. Y entonces tiene que ser una instancia lo más avisada posible, ¿sí? Lo más transparente posible. Y por eso nos gusta esta frase de quien avisa no traiciona. Que la evaluación en principio sea coherente con lo que se enseñó. No se puede pedir que el alumno dé cuenta de nada que el docente no le haya enseñado, ¿sí? La evaluación tiene que pedir que el estudiante dé cuenta de aquello sobre lo que sí se estuvo trabajando, sobre lo que sí se estuvo enseñando, ¿no? Entonces tiene que haber una coherencia entre los objetivos del programa, ¿sí? Y de las actividades que se desarrollaron en la virtualidad y aquello que se pide al estudiante que dé cuenta. Y por otro lado también tiene que haber coherencia en cómo, ¿no? Si durante las actividades virtuales le estuvimos pidiendo al estudiante que participe en foros, que produzca pequeños textos, la actividad de evaluación tiene que tener sintonía con esas actividades de aprendizaje. Por otro lado, la evaluación tiene que comunicar esas expectativas del docente. Bueno, yo espero que en esta instancia de evaluación puedan dar cuenta de todo el recorrido o, por el contrario, puedan enfocar en tal y tal tema. Esa expectativa del docente que no sea una incógnita para el estudiante, un acertijo que el alumno tiene que revelar qué espera que haga, ¿no? Bueno, en qué y cómo quiero que lo comuniquen y lo expresen y lo compartan, tiene que estar claro para el estudiante. También hay que poder transparentar los criterios de valoración, ¿no? Y acá siempre viene esa pregunta en los cursos sobre evaluación de, bueno, yo quiero que mi evaluación sea objetiva, ¿no? Entonces yo les pregunto qué es la objetividad, si no poder transparentar aquello que yo valoro en la producción del estudiante. Muchas veces usamos palabras un poco ambiguas, como, bueno, tu documento no es claro. ¿Y qué es claro? ¿Qué hay adentro de la palabra claro? O el procedimiento no fue adecuado. La palabra adecuado, ¿adecuado para quién? ¿Qué es adecuado en este contenido y en esta disciplina? Tenemos que poder desempaquetar esas palabras de valoración que hacemos sobre las producciones de nuestros estudiantes y llenarlas de aquello que les comunique algo más. Por ejemplo, lo adecuado a veces tiene que ver con poder en un diagnóstico identificar 3 signos y 2 síntomas. Entonces, en vez de poner palabra adecuado, digamos, pudo identificar o reconocer 2 síntomas, 3 signos. O en claro, no sé, suficientemente elaborado o profundo. Pudo relacionar 3 fuentes de consulta sugeridas. Pudo definir 2 rasgos, como tratar de prestarle al estudiante allí donde nosotros vemos objetivamente el trabajo, la concisión, la claridad, ¿sí? En poderle explicitar eso que valoramos, eso que queremos ver en la producción y que nos dicen, esto está bueno, pudo definir, pudo llegar a una definición, pudo clasificar, pudo poner en relación autores, pudo ordenar o jerarquizar al menos 2 ideas. A veces eso es confuso o no es claro o transparente para los estudiantes y nosotros mismos, ¿no? Muchas veces no nos explicitamos qué queremos decir con esas valoraciones que tienen un significado ambiguo, incluso entre docentes. Y por último, seguir sosteniendo los propósitos o el para qué hacen esa producción. Bueno, yo acá quiero que puedas dar cuenta de todo tu recorrido, quiero que puedas reflexionar sobre las partes difíciles de este proceso, quiero que puedas mostrar con claridad allí donde las evidencias entran en contradicción, para después poder ¿no? seguir reponiendo el para qué le pido que haga lo que haga. ¿Y qué le toca al docente? ¿No? ¿Cómo interviene el docente en este proceso de recoger evidencias?
Acá siempre está la anécdota de cuando nos tomaban evaluación en el colegio y tenías la docente que resolvía preguntas durante la evaluación y la que se quedaba callada de principio a fin de la hora de evaluación, ¿no? No le quiero dar pistas, no le quiero dar ayuditas, o sí, ¿no? Había como diferentes paradigmas de docente, el que ayuda, el que no ayuda. ¿Cómo se juega esto en la virtualidad? Realmente, ¿en función de qué propósitos está el docente en un proceso de evaluación? Bueno, hay mucho de intervenir en los extremos. ¿Qué es intervenir en los extremos? Doy la consigna de evaluación, pongo un plazo y aparezco para calificarla. Eso es todo. Es una decisión, ni válida ni inválida. Tiene que estar justificada. ¿Por qué es necesario que yo solo dé la consigna con los criterios de valoración y avisando todo lo que quiero que me comuniquen e intervengo solo en el producto final para comunicar la valoración, la evaluación y eventualmente la calificación? Otra dinámica, otra forma de intervenir del docente es aquella que interviene en el proceso, que puede recibir algún borrador, algún texto intermedio, algún texto en proceso, alguna instancia de preguntas o dudas sobre el proceso que están recorriendo para poder completar la actividad evaluativa, algún foro de pares, de ayudas o de comentarios cruzados entre compañeros, monitoreado por el docente. ¿Qué más puede ser? Diferentes instancias, diferentes momentos que en la virtualidad el docente puede hacerse presente para no dejarlo solo, para reorientar si es necesario y que no avancen en caminos infructíferos, porque de nuevo la evaluación quiere que el alumno comunique lo mejor que puede comunicar, ¿no? Y en este sentido, me quedo un momentito en la diapo atrás, elegir las batallas, ¿sí? Porque muchas veces cuando una instancia se inicia completamente virtual, en esta búsqueda de virtualizar lo presencial, y en los primeros años, donde para nuestros estudiantes todo es nuevo, sin duda, tal vez tendríamos todo para intervenir, ¿no? La forma, el contenido. Los estudiantes de los primeros años están tratando de entender de qué se trata la carrera, la disciplina, la asignatura, las consignas en el nivel universitario, ¿no? Y en esta instancia virtual donde, bueno, estamos tratando de acortar las distancias, si de golpe en un borrador corregimos todo, la información es demasiada, abruma, desalienta. Poder en estos procesos de acompañar las producciones, elegir las batallas, dejarlas superficiales para el final, para una edición final, y tal vez empezar por aquellas cosas centrales, nodales del contenido, para que vayan desentrañando los significados, los sentidos de aquellos que queremos que aprendan. Y por último, a ver, los instrumentos, ¿no? ¿Cómo evaluamos? Y acá queremos ser como en el equipo lo más flexibles posibles, porque la virtualidad tiene una potencia, que es que el paso del alumno por la instancia virtual deja huellas, ¿sí? Inevitablemente deja huellas. Excepto en una sesión sincrónica de Zoom, donde el diálogo es tal vez más entre todos, caóticos, y si no la grabamos, pasó. El diálogo en foro, el comentarle el texto a un compañero, el hacer una consulta, son huellas de su actividad. Nos van dando pistas de por dónde viene la actividad intelectual de nuestros estudiantes. Incluso una buena pregunta, una buena duda, esa que al docente le da la pista de este está entendiendo todo, por eso su pregunta es tan acertada, da cuenta de que el estudiante está involucrado en el proceso de asimilar, elaborar y apropiarse ese contenido. Entonces, no dejen de tomar como evidencia objetiva esas huellas de la actividad del estudiante que va dejando en su actividad virtual. Documentarla, objetivarla al momento de decidir una calificación o de valorar la producción final. Porque esa es una ventaja que nos da la virtualidad. En la medida en que pudimos desarrollar actividades de la naturaleza que estuvimos viendo en el taller
2 y 3, ¿no? Esas actividades ricas con consignas en secuencias de actividades, la evaluación puede estar totalmente montada y haciendo sinergia con esas producciones intermedias, consultas, comentarios entre pares que fueron haciendo los estudiantes. Entonces, podemos pensar en la escritura como un medio privilegiado que la virtualidad nos deja para ver qué puede pensar, reflexionar, producir en nuestros estudiantes, pero también con las producciones multimediales, ¿no? Sobre todo con aquellos conocimientos que nosotros queremos evaluar del tipo muestra cómo, ¿sí? Muestra cómo ahora que se lava las manos, o muestra cómo se pone los elementos de protección. Si bien no van a poder ser en el ejercicio de la práctica, en un contexto clínico, sí lo pueden hacer desde sus casas y con videos grabados de sus celulares, recursos que todos tenemos a la mano. Todo el material multimedial está siendo perfectamente posible. Y la virtualidad lo hace fácil. Podemos valorarlo, podemos comentarlo y lo tenemos al alcance de la mano. Lo que sí tenemos que tener presente es que ningún instrumento de evaluación, ninguna instancia de evaluación evalúa todo, o todo lo que pudimos enseñar o queremos enseñar, o todos los objetivos, ¿no? La comunicación, el trabajo en equipo, una competencia, un conocimiento declarativo. Bueno, algunos instrumentos o algunas actividades son más sensibles a la naturaleza de esos contenidos, a poder apreciar cómo lo están logrando que otros. Tengamos claro, entonces, qué tenemos a la mano y qué pueden hacer los estudiantes para mostrarnos ese contenido que queremos evaluarles. Bien, y este es como un checklist que quisimos dejarles, en sintonía también con cómo elaboramos consignas en la actividad virtual, cómo intervenimos en la actividad virtual. Cuando pensamos una consigna que tiene por fin evaluar, calificar también, o valorar en alguna instancia del proceso los aprendizajes de los estudiantes, repongamos el propósito de la evaluación, qué queremos con esa situación, qué tipo de conocimiento estamos jerarquizando, ¿sí? Queremos que nos muestren, queremos que den cuenta de la integración de contenidos, ¿sí? Revelémosle lo más acabadamente qué tipo de conocimiento tienen que poder ellos dar evidencias, de qué forma, ¿sí? A través de una colección de producciones cortas, largas, de una elaboración final, de las participaciones en el foro. Yo he participado en instancias de diálogo en foros que fueron exámenes, y realmente el desafío de poder entrar en diálogo con un hilo de conversación, hacer un aporte, llegar a alguna conclusión, inferir algún contenido, algún argumento, es toda una elaboración que se puede tranquilamente desarrollar en un hilo de conversación en el foro y objetivar luego qué se valoró y qué no de esa participación en el diálogo. Y con respecto a los instrumentos, hay una pregunta muy recurrente que es sobre el control, ¿no? ¿Cómo sé que no se copia? ¿Cómo sé que en la casa no está ahí plagiando? Bueno, no hagamos preguntas que se puedan copiar, ¿sí? No hagamos preguntas que sea localizar en un texto, que las preguntas realmente requieran una elaboración, un poner en relación, construir un argumento, ¿sí? Algo que sea un desafío, resolver un problema, responder a un dilema, ¿no? Mientras las preguntas no sean copiables, el alumno no se va a poder copiar, ¿no? Eso es el desafío didáctico que tenemos entre manos. Comuniquemos qué vamos a hacer durante la evaluación, si vamos a tener instancias de consulta, de retroalimentación, y qué vamos a valorar, ¿no? ¿Qué vamos a considerar? Claro, si vamos a valorar la ortografía, pongámoslo. No se admitirán errores de ortografía, por favor pasar el corrector. Si vamos a valorar la relación entre autores, si vamos a valorar la construcción de argumentos originales, si vamos a valorar el comentario a un compañero, ¿sí? Si vamos a valorar que realmente puedan hacerse aportes sustantivos entre sí. Todo eso explicitémoslo en la consigna de evaluación. Bueno, ahora sí,
Para recapitular, trabajamos qué es evaluar, los distinguimos de otros procesos, ¿sí? Distinguimos que la evaluación tiene al menos 3 instancias, que debemos dejarnos en claro qué, cómo, cuándo nosotros tomamos esas decisiones en esas 3 instancias, recolectar información, valorarla y avanzar en algún sentido con esa valoración. Que hay diferentes propósitos para evaluar y diferentes tipos de contenido a evaluar. Que hay un contrato que tiene que ver con ser claros, transparentes y no esquivos y ambiguos, sino poder comunicar con claridad qué esperamos de los estudiantes, que hay diferentes dinámicas y que son funcionales a diferentes propósitos, y que hay que elegir los instrumentos o las producciones o los cómo pueden los estudiantes comunicarnos eso que saben. Y acá podemos ser absolutamente flexibles. Hay una batería de instrumentos más estructurados, más estandarizados que pueden encontrar en los recursos, en el banco de recursos que dejamos en el campus, pero no se compliquen tampoco. Saben que las evidencias de aprendizaje también se pueden encontrar en la participación cotidiana y pautada de las actividades de aprendizaje que les proponemos a los estudiantes. Si quieren podemos pasar ahora al espacio de preguntas. Está Mitch ahí recibiendo las dudas. Les damos unos minutitos para que puedan hacer más consultas, pero mientras te voy comentando que algunas de las cosas que estuvieron surgiendo fue, por un lado, Miguel Ángel de Cristófano estaba haciendo mención a cosas que ya habíamos mencionado en otros talleres respecto de tener especial consideración por la situación en la que están atravesando los alumnos, que podamos prever qué tipo de dificultades con las herramientas pueden llegar a tener y ser flexibles. Y por otro lado, Luis planteaba el tema de el feedback en términos de tomar los errores, tomar las dificultades y hacer ajustes, porque en definitiva el aprendizaje se construye y es un proceso también. Entonces en las instancias en las que intervenimos como docentes también estamos ayudando a que se construya. Algunas de las preguntas que están surgiendo ahora es cómo se hace con grupos grandes de alumnos. Bien. Por otro lado, Susana plantea cómo se puede evaluar en química, si hay alguna manera de escribir formulaciones, resolver ejercicios específicos. Creo que en este sentido se está pensando en términos si hay algún instrumento específico para evaluar en química. Y por otro lado, Aida plantea si las participaciones en foros pueden ser tomados como parte de una evaluación final. Y por otro lado, Florencia está planteando si los grupos de trabajo en la virtualidad podrían ser, es posible evaluar los grupos de trabajo y el trabajo grupal en la virtual. Te dejo este combo y sigo recopilando. Bien. Bueno, empiezo a reforzar algunas cosas que dijeron Miguel Ángel y Luis sobre las dificultades y ser flexibles, ¿no? Sí, en una de las diapos teníamos esto de ser innovadores en las actividades y conservadores en el momento de la evaluación, ¿no? Que la innovación tecnológica nos llega al momento de evaluar, porque le agregamos dificultad, que los alumnos estén cómodos en las actividades evaluativas y las hayan explorado durante las actividades de aprendizaje, ¿no? Y es cierto, todo es novedad para muchos de nuestros estudiantes en estas propuestas virtuales. Entonces, ser flexibles, darles tiempo, que exploren, que no sea una novedad la tecnología justo al momento donde los vamos a evaluar. Y tener en cuenta las dificultades. Respecto de tomar los errores, a mí algo que me gusta mucho cuando siento que
se están presentando muchas dificultades o un alumno trae muchas dificultades, es primero pasarlo por el tamiz de los pares, ¿no? Ese diálogo más horizontal entre lo que un compañero tiene para aportarte y esa instancia de reformulación a partir de la mirada de un compañero, siempre es mucho más bienvenida que la sanción del docente, porque a veces la voz del docente es vivenciada como, bueno, una bajada de línea, una sanción, y dejar una instancia previa de madurar la cosa entre los estudiantes, y mejorarla, y reformularla, y enriquecerla, es siempre un tránsito más cómodo hacia el feedback del docente. Y el docente, de nuevo, yo creo que lo importante es que elija las batallas. Con cada estudiante tal vez tiene batallas diferentes, o sea, cada estudiante o un grupo de estudiantes necesita una cosa, otro grupo necesita otra, y el tono siempre de respeto y cordialidad, y ante todo, cuando se señala una dificultad, dar pistas de por dónde sortearla, no dejarlo solo con el señalamiento de la dificultad, ¿sí? Te estoy diciendo que estás atascado en el barro, bueno, acá tenés una soga, acá tenés un carro, acá elegí tal vez entre las opciones por dónde poder sortear esa dificultad. Eso me parece que los devuelve a la tarea sin desconcierto, ¿no? Con algo entre manos. ¿Cómo evaluar grupos grandes? No sé a qué llamamos grupos grandes. Yo creo que hasta 40, si tenemos un aula de hasta 40, podemos gestionar diferentes instancias de evaluación, agrupando de a 10, proponiendo actividades tal vez de grupos de 4, de grupos de 5, dividiendo hilos de discusión, ¿no? Si tenemos 3 temáticas, en un foro podemos agrupar a los estudiantes en esas 3 temáticas y pedirles que algunos participen en una y otros en otra. Entonces, la diversidad de temas a evaluar permite que no todos tengan que dar cuenta de todo y elegirles allí donde tienen que mostrar el desempeño o la pericia en términos de conocimiento. Entonces se vuelve económico en términos de tiempo y recursos para el docente poder gestionar una evaluación con muchos alumnos. Después, lo particular de química, habría que ver qué de química. Podemos subir al banco de recursos lo que encontremos en términos de sitios o app, pero siempre podemos pensar que si estuvieron trabajando en la virtualidad, elegir un ejercicio, un caso a resolver, la elaboración de una práctica, ¿no? De un informe de laboratorio, de la colección que hayan hecho, o al revés, si estuvieron realizando muchos informes de laboratorio, muchas prácticas en química, y ellos pueden elegir 2 o 3 en las cuales se hayan sentido más desafiados o hayan resuelto más desafíos y argumenten qué aprendieron y por qué eligieron esos como los mejores desafíos en la resolución de alguna fórmula, de algún proceso químico. Yo creo que esa argumentación y valoración con contenido conceptual de las prácticas que vayan realizando en las actividades de aprendizaje es una buena instancia de evaluación. Pero lo podemos, Susana, tenés mi mail abierto, seguir pensando juntas. Y también están las asesoras pedagógicas de la carrera para acompañarte. No sé si voy en una buena dirección. Hay una pregunta sobre si el foro puede ser una buena instancia final de aprendizaje. No sé si final. Me parece que el foro es una buena instancia de proceso, de diálogo, de preguntas. Si por final tomamos de integración o de, no sé cómo interpretarlo. En lo particular, para mí los foros dan cuenta de dudas, de diálogos, de discusiones, de primeras conclusiones, pero no sé si final, me lo quedo pensando. Y por último, sí podemos usar los grupos de trabajo para la evaluación, sí, perfectamente. Es más, creo que les sacamos novedad. Si ellos siguen en la instancia de evaluación, trabajando como vienen trabajando juntos, les facilita poder dar cuenta de esos recorridos y de esos aprendizajes que estuvieron haciendo de forma grupal.
Ahí la duda con la evaluación grupal es cómo sé que aprendió cada uno en lo individual. Entonces lo que les propongo es complementar. Si una actividad de evaluación fue grupal, avisemos al siguiente docente o tengamos presente en la evaluación de la siguiente unidad didáctica que la actividad sea individual o por lo menos en parejas, donde yo puedo observar más particularmente los aprendizajes de cada uno. Pero no tengamos miedo, que algunas producciones grupales no vamos a poder individualizar el aprendizaje, pero sí vamos a tener una idea de lo que se lleva puesto el grupo, ¿sí? Y eso también es válido. Buenísimo, Caro. Algunas de las cuestiones que están surgiendo es algo que ya tomaste, pero que estaría bueno retomar, la diferencia entre evaluar y calificar, entre ver las distintas instancias a lo largo del proceso o calificar, o la calificación, la evaluación final, al final de todo el proceso. Y por otro lado, tenemos entre los participantes a Marcelo Figari, que nos quiere compartir algunas cuestiones sobre el feedback efectivo. Así que mientras Caro respondes estas primeras disquisiciones, te pido, Marian, si podés habilitarle el micrófono. Perfecto, bueno, qué lindo tener el rector, ¿no? En estas actividades tan involucrado en lo chiquito y en lo grande. Bueno, nada, antes de darle la palabra a Marcelo, simplemente uno puede evaluar y no necesariamente asignarle un puntaje o una valoración numérica o nominal. Puede decir, vas bien, continúa así y estamos evaluando. O decir, te pido por favor que releas este autor y que reformules tu trabajo incluyendo este autor y también estamos evaluando. La calificación o los sistemas de calificación sería toda otra clase virtual que podríamos tener sobre sistemas de calificación, pero pragmáticamente los voy a remitir a los reglamentos de posgrado y grado, donde ustedes ahí tienen transparentado qué sistema de calificación utilizamos en nuestros programas, en nuestras carreras, qué se considera aprobado y qué desaprobado. Básicamente la mayoría de los programas se manejan con una calificación ordinal, numérica, ¿no? De aprobado a partir de 6, de 7, depende del nivel, y es comunicar esa valoración a través de un puntaje. La calificación sirve también en términos burocráticos, le comunica a la institución y a los directores de carrera y de nivel el desempeño del estudiante. Es como una forma de instrumentar y homologar la forma de comunicar la valoración, ¿sí? En el sistema burocrático, no lo digo peyorativamente, ¿no? Sino de gestión de los aprendizajes de los estudiantes y de su desempeño, cómo lo comunicamos entre los docentes, para con ellos, para con la institución, para con la comunidad y demás. Creo que he dicho. Ahora, Marcelo, todo tuyo. Hola, buenos días a todos. Les agradezco muchísimo esta actividad tan interesante. Yo quería muy brevemente compartir primero la sensación de que a punto de partida de una experiencia tan crítica y caótica como la que estamos viviendo, estamos también haciendo un cambio de paradigma educativo impresionante que no va a cesar cuando termine lo del COVID, sino que va a continuar y evidentemente nos va a cambiar toda los estándares que teníamos hasta el momento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y yendo puntualmente a la evaluación, yo creo que hablar sobre la evaluación en escenarios virtuales es muy heterogéneo, porque también depende del tipo de actividad que se esté realizando. Yo hace una hora estuve en un webinar con 600 cirujanos de todo el mundo, hablando sobre distintas experiencias frente al COVID, y obviamente, más allá de una evaluación final que decía si la experiencia fue buena o fue mala, la única forma de testear el impacto que eso puede tener es que después de esa actividad puntual haya continuidad por diferentes vías, haya continuidad por foro, por Facebook, por distintos tipos de chat. Eso me parece que es importante, que la actividad, por corta que sea, no se acaba ahí, y eso tiene que ver con la evaluación, en este caso más que nada del impacto que ha tenido, ¿no? Y el otro punto, referente a actividades con más continuidad, como las que estamos acostumbrados en el instituto, en las distintas carreras, un gran desafío es la transferencia al medio virtual
de lo que conocemos como feedback efectivo, la posibilidad que nos da la presencialidad de captar la atmósfera de una situación que se generó, de tomar lo que no debemos rotular como error, sino como una cosa optimizable y poder dar un feedback adecuado en el momento que corresponde, privado. Eso se pierde un poco en la virtualidad, entonces me parece que exige doblemente la capacidad del docente para identificar las individualidades que van a necesitar un seguimiento. Es un esfuerzo tremendo y mucho más grande que el de la presencialidad. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias. Totalmente, ¿no? Bueno, hay cosas que la virtualidad no puede reemplazar, ¿sí? Y creo que el esfuerzo en los 4 tópicos que estuvimos reflexionando y trabajando en los talleres tiene que ver con eso, bueno, no vamos a poder trasladar automáticamente la lógica de la presencialidad a la virtualidad, tienen diferentes potencias, vamos a caminar hacia tal vez propuestas cada vez más blend, más mixtas de propuestas de enseñanza virtuales y presenciales, pudiendo aprovechar al máximo las características de cada uno de los escenarios. No sé, Mitch, si hay alguna duda que haya quedado. Vamos a estar retomando algunas de las dudas que estuvieron apareciendo por los foros, así que no despreocupen. Pero sí, estamos por el momento. Bien, bárbaro entonces. Bueno, gracias a todos por participar. Esperamos seguir acompañándolos a través de la actividad de taller que les proponemos a continuación. Van a tener el PowerPoint de esta presentación disponible para poder elaborar la tarea. Y claro, estamos presentes en el foro para todas las consultas que la elaboración de la actividad les lleve. Les dejamos, Eri, si querés pasar la próxima diapo, en el banco de recursos les dejamos 3 artículos que un poco profundizan y acompañan lo que estuvimos charlando aquí sobre evaluar. Y bueno, gracias por estar ahí y seguir participando como comunidad educativa del IUI. Los estamos esperando. Un beso grande a todos. Pueden abrir sus micrófonos para saludar. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Pascuas para todos. Pascuas para todos. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, felices Pascuas. Felices Pascuas. Pascuas. Excelente los talleres, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Caro, gracias a todos, muy lindo. Chao, buenos días, gracias por todo. Gracias, Miguel. Hola, Andrea. Creo que tenía que Hola, ver Graciela. ahora por lo que hacer tu clase. Chao. Hasta luego. Chao, Flavia. Chao. Vale. Poca gente, ¿no? Hola, Fabi. Hola, hermoso. Ahora llueven consultas. Sí. Bueno, la gente le. A ver, bueno. Bueno, vamos a cerrar la sala, la sesión. Vamos. Bueno, Hasta luego, gracias. felicitaciones. Chao. Bueno, Chao a todos. Gracias por participar. 20 tipos que le han ido a la guardia al pedo. Bueno, a medida que vaya. Sí, Gise. Sí.